Eh, eh, Fíjate que mientras Dostoyevsky se dedica toda su vida a desentrañar este misterio, mm, se habla comúnmente de que al irlo desentrañando, Dostoyevsky llega a la conclusión de que el alma humana en su naturaleza es muy amplia, que encierra en sí misma tanto el bien como el mal. Ujú. Y al encerrar en sí misma el bien y el mal, entonces es capaz de tocar los dos grandes abismos, o sea, el abismo del bien, el abismo del mal, el abismo de la perdición por un lado y el abismo de la santidad por el otro. Y eso una sola persona en distintos momentos. Uh-huh. Y a mí me parece que esta es una comprensión errónea de lo que en verdad es Dostoyevsky. Sí, sí, en sus obras vemos cómo personajes llegan a este suicidio. Les recomiendo mucho, amigos, que lean la obra Los demonios, que es una novela maravillosa en donde se ve una escena en donde uno de los personajes llamado Kirill, aunque en las traducciones luego le ponen otro nombre, bueno, Kirill se Kirilov, pero si suicida. no me equivoco, en la de Alianza. eh, um, bueno, ahorita lo dices, se suicida ideológicamente a partir de una idea. Y es que eso es Dostoyevsky. Todos sus personajes son portadores de ideas, como lo decíamos. Y entonces Kirill, a pesar de ser una persona tremendamente noble, se ve que es también muy querido este personaje por Dostoyevsky. Él, cuando otro personaje lo llena de ideas acerca de que Dios no existe, entonces él asume que de veras Dios no existe y que por lo tanto entonces hay que sustituir a ese Dios a través de un acto máximo de libertad. ¿Y qué acto de libertad puedo tener yo que sea el más grande que el de tener dominio y decisión sobre mi propia vida? Y entonces me suicido porque soy amo y señor de mi propia vida, sustituyo a Dios y con eso estoy demostrando mi propia libertad y mi propia divinidad. Y lo hace este personaje. Entonces, ¿cómo puede haber personajes de este tipo que lleguen al suicidio por cuestiones ideológicas extremas, como un acto de nobleza además, porque él pretende dejar una enseñanza a las futuras generaciones y dicen, véanme, he llegado a la total libertad, ustedes sean libres, y se Luis, suicida. Luis, Su este, suicidio, irónicamente, lo realiza como parte del plan que tiene una sociedad terrorista en donde va a manejar el suicidio de este personaje para sus propios intereses. Entonces, resulta absurdo y este personaje Kirill lo sabe y hasta va a dejar su firma en eso, para ayudar a esta sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos personajes que siendo tan nobles llegan tales absurdos, a, a, a un acto que se podría decir que es incluso
un acto de maldad porque es contra sí mismo, pero sigue siendo un acto de maldad. Y entonces, ¿cómo estos mismos personajes en este supuesto acto de maldad simultáneamente están demostrando una grandeza enorme, enorme? Porque eso lo está haciendo desde su perspectiva como una aportación de bondad para el género humano. ¡Wow! Estos dos abismos de los que hablamos en una misma persona manifestados en un solo acto. Y personajes así por el estilo, bueno, lo importante, sin embargo, para Dostoyevsky es, no importa qué tipo de ser humano eres. Y en ese caso, qué tipo de personaje él está representando en sus obras. Tienes la oportunidad. Uh-huh. Puedes ser todavía una persona mejor. Pero lo importante es que la fuente, la verdadera fuente de vida, no se pierda. Y Kirill se suicida amando entrañablemente la vida, pero contaminado por esta idea. Sí, así pues, Dostoyevsky, al analizar a los seres humanos, al desentrañar ese misterio, llega a una conclusión. Más allá de si el mal o el bien son los que están en la naturaleza del ser humano, que yo soy de la postura que en realidad Dostoyevsky cree que el bien es inmanente en el ser humano, no el mal. Y a pesar de que en varios de sus escritos podemos encontrar que el mal está profundamente arraigado en el ser humano, hay que ver que una diferencia enorme, es decir, cuando algún personaje señala que el mal está ya en la naturaleza, y otra cosa es que el mismo Dostoyevsky lo diga, ¿sí? Y en varios de sus personajes, los que son positivamente hermosos, así él los llamaba, en estos personajes nunca vas a ver la idea de que el mal forma parte de la naturaleza humana, sino que es algo más bien aprendido. Sí, entonces decía que para Dostoyevsky lo importante es no perder la fuente de vida. Y evidentemente para él la fuente de vida es Dios. Y evidentemente el modelo a seguir para un ser humano es Cristo. O sea, la idea de Dostoyevsky era el ideal nuestro es aspirar a transformarnos en Cristos. Un Cristo, unos Cristos que jamás van a elegir el mal a sabiendas de que está mal. Uh-huh. De que siempre a través de la máxima manifestación de su libertad van a elegir este bien, siempre. Uh-huh. Y él piensa que Cristo es un ideal alcanzable aquí en la tierra. Y de entre sus personajes que están más cercanos a este ideal alcanzable son Alyosha y Zosima. Un tanto el príncipe Myshkin. Eso le iba a preguntar si Mishkin iba por ese camino porque me resonaba con la libertad en relación al suicidio, ese personaje de la libertad como divinidad y cómo todos los otros personajes con eso ruin intentan de alguna manera como prenderse de esa pureza o de esa divinidad, ¿no? Como también de alguna manera esa santidad o ese bien que vendría aportando Mishkin, si de alguna manera, justamente después todo el entorno y todo lo que lo va rodeando, lo quiere contaminar en algún punto. Tienes razón, y fíjate que con esto me haces recordar
a lo que alguna vez llegó a decir Dostoyevsky sobre el Quijote. Él decía que el Quijote es la obra más triste jamás escrita. Sí. Bueno, jamás escrita en el sentido de que Mm. nunca se había escrito una obra más triste que el Quijote. ¿Y por qué razón? Si es una obra tan cómica, tan maravillosa, sí, sí, sí. Pero por algo también Dostoyevsky llegó a decir, a partir de la lectura de este Quijote, que qué pasaría si Cristo reapareciera entre nosotros, la prometida segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué pasaría? Él decía que entre nosotros juzgaríamos al Cristo como si se tratara de un idiota, porque actuaría de tal manera tan diferente a lo esperado, tan diferente a como es lo normal entre nosotros, que, que no podría ser otra cosa más que un idiota. Y dentro de la literatura rusa existen muchos personajes en muchos cuentos populares rusos y en muchas obras literarias también, en donde se habla de un personaje aparentemente idiota por sus acciones, tan impensadas, tan locas, pero que a fin de cuentas resulta ser el más sabio entre todos. Este es el Quijote para Dostoyevsky. Un perfecto idiota que a la mera hora no es ni idiota ni loco, sino que está lleno de plena sabiduría, pero que entre la gente es tomada así. ¿Y por qué es la obra más triste? Por lo menos porque en esa obra, el Quijote, la obra termina con un Quijote derrotado, con un Quijote que abandona, que regresa a su lugar natal ya derrotado, listo para morir. Y si ese es el personaje más noble y todos los demás personajes cuerdos no hacían otra cosa más que burlarse de él por las alucinaciones que tenía, por transformar su realidad en algo que no era lo que los demás estaban viendo, pues entonces, ¿cómo siendo él un loco de remate, es el único que verdaderamente se preocupa por el bienestar común? Y eso es terrible. Y si nosotros leímos el Quijote y no entendimos esta parte, no entendimos el Quijote. Dostoyevsky entonces dice, ¿cómo poner en mis obras a un personaje que sea hermosamente positivo? O al revés, positivamente hermoso. Para que sea positivamente hermoso, porque hay de belleza a belleza y mucha gente repite lo que alguna vez se llegó a decir de que Dostoyevsky afirmaba que la belleza salvará al mundo. Sí, 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 tienen razón. Dostoyevsky afirmó que la belleza salvará al mundo, pero es una belleza que comúnmente es ridiculizada por los demás porque no la entendemos. Entonces, la verdadera belleza positiva de la que hablaba Dostoyevsky era de una belleza de carácter moral, de una belleza crística. La imagen de Cristo otra vez vuelve a nosotros. Sí. Y de hecho, él incluso dice, si estás ante la disyuntiva de cómo actuar y no alcanzas a entender en dónde está el bien y en dónde está el mal, que en tu mente surja la imagen de Cristo y pregúntate, ¿cómo actuaría Cristo bajo esta circunstancia? Y actúa en consecuencia. Sí.
Bien, Luis, para ir cerrando ahí una última preguntita, ¿cuál crees vos que es la obra culmen de... Me habías mencionado que era Crimen y Castigo, la que más te impactó de adolescente, la que más después fuiste quizás trabajando y elaborando, pero digo, los círculos, vos personalmente, y los círculos de especialistas que se dedican a la obra de Dostoyevsky, ¿cuál marcan o cuál señalan que es la obra culmen de, de este autor? Creo que la respuesta ya la tienes tú mismo, a juzgar por todo lo que he dicho a lo largo de esta charla contigo. Definitivamente los hermanos Karamazov. Sí. Mm. Eh, es Pues, la obra que más me ha impactado de este autor y el desarrollo de las ideas que les he planteado. mm, Yo creo que habla por sí mismo, sí, y sobre qué es lo que piensa el círculo de especialistas. Pues yo hasta ahorita no conozco un solo especialista que me haya dicho a mí o que le haya escuchado decir a alguien más que Crimen y Castigo sea la obra cumbre. mm, No, Crimen y Castigo es una de las obras cumbres de todos los tiempos y estamos obligados a leer esta obra, no se escapen de ella, es una obra maravillosa. No nos podemos ir sin leer esta gran obra. sí, que no se dejen llevar por la Pero, cantidad de páginas porque realmente uno se sí, adentra en la sí, 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 lectura sí, sí, y pasa y sí, sí, le da a uno le apena ir terminando con la lectura de la es novela cierto. después. Sí, sí, sí. Pero sobre todo lean Los Hermanos Karamazov. Yo les sugiero que antes de leer Los Hermanos Karamazov, lean Crimen y Castigo. Sí, lean algunas otras obras de Dostoyevsky, de preferencia también las novelas, Los Demonios, el Idiota. Uh-huh. Y bueno, pero una vez que han leído Crimen y Castigo, ustedes ya tienen las bases para entender mucho de lo que se desarrolla en los hermanos Karamazov. Porque una de las ideas centrales de los hermanos Karamazov es esta misma rebelión que ya notamos en Rodion Raskolnikov. Sí. Otro personaje de esta novela de los hermanos Karamazov, Iván, también afirma que Dios no existe y que todo está permitido. Con la salvedad de que él ya no dice que está permitido solamente para los genios, eso ya no lo dice. Tampoco dice que solamente está permitido si es que se lleva a la humanidad a un grado superior de evolución. No, 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 ya no está esto. En este personaje ya no aparece. Sin embargo, por todo el contexto de las luchas ideológicas que hay entre los distintos portadores de ideas que aparecen en la obra, Los Hermanos Karamazov es la obra más fuerte de la literatura rusa, sí, y yo diría de la literatura universal. Ojo, yo no demerito los grandes clásicos como la Ilíada y la Odisea, como Hamlet y las demás tragedias clásicas de Shakespeare, y como la Divina Comedia, Dante, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Cada una tiene su propio lugar y bien ganado. Pero una vez le escuché decir a una especialista rusa, Svetlana Grigorievna Simeonova, le escuché decir, ante los planteamientos, ante la novela de los hermanos Karamazov, toda la literatura de todos los tiempos palidece. Y yo estoy totalmente de acuerdo.